Chávez, quien nos va a comentar quién es responsable cuando hay algún algoritmo comete algún error legal. ¿Quién es, por ejemplo, Siri o, por ejemplo, Alexa? ¿Cierto? Cierto. Bienvenido. Buenos días. Buenos días. Mucho gusto buenos saludarlos, días. como siempre. Al contrario. Sí. Oye, este tema que está tan vigente en nuestros tiempos de lo de la inteligencia artificial, lo que ahora quieren que se regule la inteligencia artificial por muchas situaciones, pero hay muchos errores que se cometen ilegalmente. ¿Qué se puede hacer? Muchos Explícanos. errores y muchas lagunas también en un tema que es novedoso, no solamente en México, sino en el mundo. Hay una iniciativa de ley del año 2023 del Congreso de la Unión para legislar sobre inteligencia artificial. Sin embargo, esa iniciativa está, digamos, pendiente en la congeladora realmente porque no se ha avanzado y tenemos un marco legal todavía, estamos en pañales en ese sentido, ¿no? Entonces es un tema que tenemos que abordar con mucha ética porque pues se presta para muchas cosas, inclusive para suplantación de identidad, que es algo muy grave. Justo hay 50 proyectos legislativos que se han presentado hasta la fecha con este tema. Entonces, ¿por qué el gobierno no toma acción sobre esto? ¿Es difícil de legislar o no hay voluntad política? Yo creo que es muy difícil de legislar. Es algo muy nuevo que además hoy día, por ejemplo, yo les puedo decir que hay mucha gente de la generación de los que estamos sentados aquí, que somos diferentes generaciones, que no hemos aprendido todavía a utilizar la inteligencia artificial. Hay una gran ventaja, creo que yo le veo a la humanidad. La inteligencia artificial no puede sustituir al ser humano porque le faltan dos cosas, le faltan emociones y le faltan sentimientos. De hecho, acaba de estar de moda una película que se llamaba Sin Piedad, donde te juzgaba, estaba en cines, te juzgaba un tribunal virtual. ¿Y qué pasaba? Le faltaban emociones y sentimientos, mismos que sí puede detectar, por ejemplo, un juez cuando estás ante él, porque puede determinar qué persona está mintiendo, quién se aprendió las cosas de memoria, lo cual la inteligencia artificial no puede sustituir. Entonces esa es una gran cosa para los humanos. Sí urge, Marco, porque por ejemplo, yo además me dedico a la grabación de comerciales, la voz, para comerciales de radio y televisión, para, en este ejemplo, de Estados Unidos en español, pero ya se están utilizando voces de inteligencia artificial para hacer ahora ya las narraciones y los comerciales, cosa que está quitándole trabajo a las personas, porque hacer una programación de ese tipo te cuesta ni el 10% de lo que cobraría un locutor. O sea, y esto ya estoy hablando de un ámbito internacional, no nada más de México. O sea, ¿qué tiene que pasar? Eso que dices sí es cierto y sí ha venido a quitar algunas fuentes de trabajo, pero vamos a suponer algo. Estamos aquí en este momento, estamos en vivo, estamos en el 415 de Easy, 355 de Total Play, 3.3 de televisión abierta, estamos en el Ya te lo sabes. Si en este momento Ay, muy bien, tú. estudio, si en este momento se cayera alguna de las lámparas que iluminan, ¿qué pasaría? La inteligencia artificial no permite en ese momento que el conductor que esté en vivo se espante, no permite que grite. En cambio, tú como eres un ser humano de carne y hueso y si tienes emociones, vas a reaccionar a esa caída de la lámpara. Eso es lo que no tiene y eso es lo que tenemos los seres humanos que aprender a distinguir de la inteligencia artificial. Al final del día, la inteligencia artificial son datos e información que tú mismo como ser humano le alimentas. No viene de ningún otro lado. Por supuesto, lo que mencionas, René, es bien importante, la locución. Hace algunos años, una década atrás, era carísimo un locutor. Hoy en día, es verdad, es más fácil, sin embargo, está desplazando ciertas voces. Y aquí viene al calce el comentario que hizo el abogado, no hay emociones. Nosotros escuchamos una voz off, una voz en off, pero no existe esa tonalidad con la que los locutores hacemos la emoción, ¿no? La emoción, totalmente de acuerdo. Abogado, todo esto puede llevar a unos sesgos discriminatorios, ¿cierto? Sí, claro. Inclusive se ha visto, por ejemplo, en el mundo del derecho, la inteligencia artificial se utiliza para hacer compendios y resoluciones compactadas, síntesis. ¿Qué pasa? A veces hay estereotipos. Si entonces en algunos otros programas hemos visto que el artículo primero constitucional no permite discriminar por estereotipos, por personas que tengan tatuajes no te hacen ni mejor ni peor, porque personas que estén blancas no te hacen mejor que una persona morena. Y esos estereotipos la inteligencia artificial sí los da. Entonces ahí es donde tenemos que verdaderamente los seres humanos buscar un área de oportunidad. Yo lo veo así, un área de oportunidad. Por ejemplo, locutores, tú decías algo, tú que eres un referente de la locución en México y en América Latina hace muchos años. ¿Qué pasa? No tiene esos cambios de voz, esas emociones, esa entonación de repente, esa dicción diferente, ¿no?
que sí tendrías tú. Que los humanos sí. Que los humanos sí tenemos. Pero a Sí, ver, hay muchas diferencias y todo, pero Muchísimas, desgraciadamente es un momento preocupante porque, por ejemplo, en muchos países europeos y en Asia ya hay fábricas que trabajan totalmente por inteligencia artificial y ya dejaron a un lado el trabajo de los seres humanos. Entonces yo quería saber cuáles son los puntos en los principales que la parte legal podría asesorarnos o podríamos tratar de hacer algún reclamo o alguna denuncia. Mira, ahorita es importante, por ejemplo, el tema de los derechos de autor, ¿no? Imagínate, haces una obra de arte, un artista que le cuesta hacer un cuadro meses. Hasta un caricaturista Hasta un ahora que estaba de caricaturista. moda. diseñador. Pero la inteligencia artificial sí recoge, como les dije, recoge información y recoge datos de ese mismo artista. Pero, por ejemplo, si ese artista de repente está con un estado de ánimo diferente, está triste, la inteligencia artificial no puede estar triste. Si ese pintor está muy contento, la inteligencia artificial no lo puede sustituir. De verdad que hay que aprender a vivir con eso. Pero dentro del tema legislativo es importante. Algo que nos debe de preocupar mucho es la suplantación de identidad. Por ejemplo, la mamá de Jackie, que es mi amiga y la quiero mucho, si le marca y le dice, oye, Jacqueline, nunca le dice a Jacqueline, entonces tienen que aprender los seres humanos hoy a darle la vuelta a esto. ¿Cómo? Con palabras que solamente manejen ellas. Si ella le dice Jackie y la inteligencia artificial nunca le va a decir Jackie porque siempre le va a decir Jacqueline o Jackie, ¿me explico? Hay que buscar ciertas palabras, inclusive ahora la voz se puede replicar. Sí. No sé si te marcan y te dicen, oye, fíjate que soy tu hijo, necesito que me deposites dinero. Si tu hijo te dice, por ejemplo, señor René, vas a decir, no, pues no es mi hijo. O sea, nunca en la vida me Hay un promo por ahí que vi que le pedían una palabra clave a la inteligencia artificial, pues no se la sabe. No, no se la sabe. Nunca la va a aprender. Ahora, hay un país, bueno, el primero creo que en legislar esto definitivamente ha sido Corea del Sur, acaba de promulgarlo en enero de este año y creo que podría servir de modelo para muchos otros gobiernos que quieran utilizar esta legislación. Sin embargo, Marquito, de alguna u otra forma ya estamos indirectamente protegidos con el tema de la inteligencia artificial en leyes como, por ejemplo, la protección de datos o las leyes de protección contra el consumidor. ¿Cómo es que podemos aplicar eso en cosas como, por ejemplo, los chatbots o las aplicaciones de venta por inteligencia artificial? Esta ley de protección de datos, de hecho, es muy importante y choca a veces con otra ley, que es la Ley General de Acceso a la Información, porque incluso la Constitución recoge las tecnologías. Las tecnologías como parte de los derechos humanos. Derecho humano al Internet, derecho humano a las tecnologías. Sin embargo, tú bien dices algo, hay que aplicarlo y tropicalizarlo a América Latina, porque bueno, Corea del Sur tiene un nivel cultural muy alto, ¿no? Yo te aseguro que en Corea del Sur un niño deja, bueno, primero un niño no lleva un teléfono a Corea del Sur, pero si un niño dejara un teléfono, te aseguro que ahí se iría. Ahí sí. En América Latina, pues no estoy tan seguro, ¿no? Entonces hay que irlo tropicalizando a la mexicana y sobre todo a América Latina. Yo creo, abogado Chávez, que hay tres aspectos muy importantes o tres rubros donde hay que tener sumo cuidado. La salud, la banca, todo el tema de los bancos y por supuesto el tema que a usted le compete, la justicia. Tenemos un banco, una banca que dice que necesita tu voz para abrir toda tu cuenta prácticamente vía telefónica y dice, mi voz es mi contraseña. Sí. Si en algún momento se llega a emular mediante IA la voz, ¿a dónde vamos a parar? Bueno, de hecho, sí. Totalmente. Existe, así cantando. es, Sí, así es. existe la forma de que suplanten esa voz, pero ¿qué pasa? Tienes que poner y buscar poner todos los candados suficientes en tus cuentas. Uno, reconocimiento facial. Dos, una contraseña que es única y que solamente tú te sabes. Inclusive hoy los servidores son tan inteligentes que te dicen, oye, no vayas a poner la fecha de nacimiento, no vayas a poner tus iniciales, porque eso es fácilmente El nombre de tu buscable para un mascota. hackeo. Ajá, sí. No pongas el nombre de tu mascota. Algo ¿no? obvio, Leslie, ajá. que quiere a sus mascotas A mi tanto, chamán, no ¿no? la pongas. Shaman y O Jackie también. No pongas el nombre de tu mascota. Pon algo que cueste trabajo y pon caracteres especiales como un asterisco, un punto, una coma, unas comillas. Eso le cuesta mucho trabajo a alguien descifrarlo. Y entonces le hacemos más difícil la vida a un suplantador de identidad. Oye, Qué interesante este tema, que es un tema muy actual y que Muy de usted moda. debe de saber, y si tiene dudas y si tiene preguntas de cómo cuidarse, cómo protegerse, porque es un tema que está creciendo sin control, la inteligencia artificial. Así que mándanos sus preguntas al 55 21 13 15 49. Marco se queda con nosotros para responderle. mucho Así que nosotros vamos a una pausa, pero volvemos con más aquí a Una Mañana Estelar. No se mueva, volvemos. continuamos con el doctor
Marco Chávez, doctor en Derecho, hablando acerca de las regulaciones de la inteligencia artificial y la vida cotidiana, profesional y personal. ¿Qué es lo que sucede? Y aquí, mi querido abogado, yo sí quisiera saber, si en dado caso, volvamos otra vez al ejemplo ahorita que estamos dando y que hemos trabajado de los locutores. Si llego a escuchar que utilizaron mi voz para un comercial, ¿qué puedo hacer? O sea, ¿hay una legislación para que yo pueda demandar, para que yo pueda...? Ahí es donde entra el tema de los derechos de autor y lo que es la propiedad intelectual también. Ok. Porque es tu voz al final. Claro que se puede hacer. Y claro que lo tienes que hacer además, proteges tu individualidad. Y de los demás. Y justo tenemos aquí un comentario en YouTube sobre este tema específicamente. Dice, es un tema muy interesante e importante. Hace tiempo hubo una protesta en el ámbito del doblaje. Ojalá que haya una regulación para que estos grandes exponentes del doblaje mexicano sigan en su labor y resguarden su voz para que no sea utilizada con otros fines. Este mensaje es de Gabriela Flores. Gracias por comentar, Gabriela. Sobre todo para que protejas la propiedad de lo que estás haciendo, ¿no? Son derechos de autor. No hay una voz que sea exactamente igual. La voz es como el ADN, como la huella digital, como el iris y la córnea del ojo. Son irreproducibles e irrepetibles. Aquí hay una pregunta, Juan López de Chihuahua, que pregunta, ¿cómo se puede garantizar la transparencia en los sistemas automatizados? ¿Cómo se puede garantizar? Los sistemas automatizados deben de tener un filtro y una certificación también. La cuestión es certificar a quien te está revisando, porque los sistemas automatizados también tienen errores y esos errores pudieran surgir de la información que yo propiamente le doy. Por eso digo que siempre tiene el ser humano que ver. El ser humano es perfectible y tiene errores, la inteligencia artificial también. Abogado Chávez, ahí me surge una pregunta. Entonces, ¿todo esto se puede auditar? Se tiene que revisar, claro. Y de hecho la ley que está en el Congreso desde el 2023 tiene que ser ya prácticamente una necesidad en el 2026, que hay una legislación ad hoc. Fíjense, del 23 a hoy, que han pasado casi 3 años, tiene que existir una actualización, porque todos los días salen nuevos algoritmos y logaritmos que son precisamente lo que contiene la información y los datos que se van a automatizar. Oye, y sin duda alguna ya no se puede de ninguna forma prohibir el uso de la inteligencia artificial, ¿cierto? Se puede prohibir desde un punto de vista ético, y te pongo un ejemplo rápido. Tú escribes un libro. Alguien va y el mismo libro lo copia, lo pega y le cambia palabras. Hay sistemas automatizados que permiten saber que hay prácticamente identidad entre un libro y otro, protegiendo derechos de autor y propiedad intelectual. Ahora vamos del otro lado, porque también echa la ley, dicen aquí también echa la trampa. ¿Qué pasa cuando las personas utilizan la inteligencia artificial para crear ya sea un producto, algo artístico, algún diseño o lo que sea y pretenden registrarlo como creación propia? ¿Qué pasa en esos casos? Ya hubo un caso en México donde no se permite hacer un registro de algo de inteligencia artificial porque propiamente no es una creación tuya. Se lo estás fusilando de 1000 lugares. Ni porque tú hayas programado. No, a menos que tú fueras el autor, pero si tú quieres ir a registrar algo de inteligencia artificial no puedes porque no es una obra tuya realmente. Pero ya se han perfeccionado mucho en ese aspecto, ¿no? Ya de repente subes algo en alguna red y inmediatamente dicen, eso no es tuyo. Sí, claro, eso es lo que te digo, es un buscador que permite filtrar información que está copiada, que es exactamente idéntica, que tiene patrones de conducta muy similares y entonces se entiende que es lo mismo. Aquí hay otra pregunta de Luis que nos escribe de Puebla. ¿Qué derechos tienen las personas frente a decisiones tomadas por inteligencia artificial? Pues técnicamente hoy no hay una decisión, por ejemplo, en el ámbito judicial, en el ámbito de la salud tomada por la inteligencia artificial. Por ejemplo, en el tema de la salud, una persona puede tener un umbral del dolor muy alto. La inteligencia artificial diría, yo tomo el parámetro del dolor. Sí, pero pues a lo mejor Marilu tiene un umbral muy alto y no nos dice lo que está sintiendo y a lo mejor Leslie lo tiene muy bajo y parecería que Leslie está con una labor de parto, con un dolor de muelas, que es lo que más duele. ¿Sí me explico? Abogado, sí. Perdón, aquí algo bien importante y permítanme ser insistentes, el tema de la salud, porque lo que dices es vital. A veces nos dirigimos a Siri o Alexa, oye, ¿qué pasa si tengo tales síntomas? Y entonces recomiendan y sugieren incluso un medicamento o incluso a veces tal vez un tratamiento completo de días y dosis. Esto es peligrosísimo. Muy peligroso, inclusive lo dicen en el mismo ramo farmacéutico, no te debes de automedicar. No se pueden, por ejemplo, los antibióticos sin prescripción médica, mucho menos otros medicamentos que son delicados para el consumo humano, solamente mediante una prescripción médica. El médico es el único que a través del estudio de los años y del tiempo puede determinar, y a veces no solo el médico, sino con estudios complementarios de gabinete, laboratorio y hasta especializados como tomografías o ultrasonidos.
Qué bueno, porque en realidad México ya está como parte de, bueno, fue país observador en la Convención sobre Inteligencia Artificial de la Unión Europea. Entonces, ¿tú dirías, Marco, que este es un gran avance para que se pueda legislar en México? Sí, claro, el que haya México acudido como observador a aprender de la experiencia de Europa, donde se aplica mucho. Por ejemplo, Europa aplica algo mucho en los aeropuertos, que es inteligencia artificial con detección de rostros. Aquí en México ya se había concesionado a una empresa china, pero al no existir un marco seguro, hoy, por ejemplo, tenemos un tema con los biométricos. Para sacar el CURP hoy son biométricos. Ojo, huella, son irrepetibles e irreproducibles. ¿Qué pasa? Nadie te garantiza que no vayan a ser utilizados. Por eso tiene que haber una protección sobre esa información en resguardo de quién va a estar. Si esa información va a ser utilizada por el gobierno para el enemigo político, como ha pasado en América Latina, hay que tener cuidado. ¿Pero qué tiene que pasar, Marco? ¿El gobierno mexicano tiene que ponerse de acuerdo o copiar esquemas internacionales? ¿O crees que debe haber un ámbito internacional en el que todos ya se pongan de acuerdo? Hay un ámbito internacional, hay una convención internacional, pero también se tiene que tropicalizar a la mexicana. Con todo lo bueno y lo malo que tenemos los mexicanos, ad hoc a los usos y costumbres y a nuestra realidad socioeconómica, cultural y hasta política también. Exacto. ¿Qué es a lo que nos enfrentamos en un futuro? ¿Cuál es la preocupación mayor a la que debemos enfrentar? La preocupación que tiene la humanidad hoy es que el día de mañana estén sustituidos la mayor parte de los empleos por inteligencia artificial. Yo creo que no se deben de preocupar. Hay cosas como la medicina, como el derecho, como lo artístico, que nunca van a poder ser sustituidos. Sí. O el deporte, por ejemplo. Deportistas, ahí tuvimos el Supertazón, nunca va a poder ser sustituido. El espectáculo de medio tiempo, nos haya gustado o no, que fue espectacular, no puede ser sustituido por la inteligencia artificial. Son cosas que nunca el ser humano va a poder ser rebasado. Exacto. Claro. Lo importante aquí es regular toda la tecnología. Regular ¿no? nada más, legislar y regular. El marco ahí está, que se pongan a trabajar nuestros diputados y senadores. Marco, aquí está. ¿Cuál es? Claro. Acá está Marco. Abogado, ¿cuál sería su expectativa a un mediano plazo? A mediano ¿Qué sería plazo, deber ser? de aquí a 5 años va a haber muchas actividades automatizadas, por ejemplo, estacionamientos, eso sí, ese tipo de actividades que ya han sido, pero ¿qué pasa? A todos nos ha sucedido, pagas automatizado y falla. Tienes que apretar un botón y viene una persona. Exacto. Hay cosas que 100%. nunca van a poder ser sustituidas. Poco a poco, paulatinamente hay trabajos que sí van a ser acotados en el factor humano, pero siempre el factor humano va a intervenir. ¿Quién es el único que sabe que un boleto puede estar doblado, magnetizado? Un ser humano. Pero yo creo que nos debemos de preparar de alguna manera, porque preparar. mucha gente no sabemos utilizar la inteligencia artificial y como esto va creciendo No sin podemos control, ir contra debemos ello. de prepararnos para saber cómo usarla. Además, una cosa, al día de hoy hay cursos hasta gratuitos en internet de inteligencia artificial. Ya es una cuestión de que tengamos voluntad de estudiar. Y ya se ha ido prepararnos. integrando. Ya muchos aquí de los compañeros han comentado que vienen en camino aquí al canal y vienen con el chat GPT platicando de algún tema o Sí, sí, sí. informando. Claro, y además los muchachos, ¿no? Escoger una profesión, una carrera que pues sea vanguardista, que permita generar puestos de trabajo y de repente ya no elegir a los que ya están quedando un Sí, poco sí, hay desfasados. carreras Como que los están bancos, muy ¿no? desfasadas. Ajá. Hay carreras que están desfasadas. Muchas gracias, de verdad. René, como Marilu, siempre. Leslie, Jackie, un placer siempre. Exacto. Muchas Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, pues ya nos tenemos que despedir. Ya nos vamos y le agradecemos a Marilu que haya estado con nosotros hoy en el Un placer, programa. muchas gracias, un verdadero honor. Gracias por invitarme, valoro mucho su profesionalismo. Tienes otro día, siempre. ¿verdad? Claro, cuando Eso. me invites, mañana. Ah, felices, Claro, felices de que estés aquí. Familia, quédense en la programación de Maussan Televisión. Gran programa, viene Cabronas. Y nosotros nos vemos mañana a las 9. Nos vemos mañana en punto de las 9 de la Exacto. mañana con buena televisión aquí en Una Mañana Estelar. Gracias. Feliz inicio de semana. Cuídense mucho. Bendiciones. Gracias.